Reciban un especial saludo, apreciados estudiantes. Nos reencontramos hoy, luego pues de los anteriores ejercicios y sesiones, en donde pues hoy exploraremos la última competencia. Para esta ocasión haremos un recorderis sobre lo que es el tema del componente de lectura crítica. Damos en cuenta siempre que la prueba de lectura crítica tiene que ver sobre todo con el tema de la comprensión lectora. Es decir, cómo nosotros tenemos habilidades para entender no solo palabras y elementos que están allí en oraciones, sino la globalidad de un texto, lo que está escrito explícitamente o lo que no está escrito, pero que puedes inferir o deducir. Como les decía, pues estaremos viendo en este caso la competencia en la cual vamos a evaluar los textos. Como tal, ustedes saben que la prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Como tal, pues esperamos que como estudiantes tengan y cuenten con esas capacidades lectoras y sobre todo las potencien para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos. Recordemos que son 3 competencias las que se evalúan, de modo tal que estas tienen una secuencialidad, es decir, van escalonadas para así superar los niveles de complejidad. Como tal, la que hemos visto en un comienzo, que es la primera, identificar y entender los contenidos que conforman un texto. La segunda, que fue la anterior sesión, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Y esta de hoy, que es enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos. Las 2 primeras competencias se refieren a la comprensión del contenido y la estructura propiamente de un texto. Y ya la tercera, al criterio con el cual nos vamos a enfrentar y a entender la intención del mismo texto y del autor, y así pues obviamente corroborar otros elementos. Recordemos que la prueba ofrece 2 tipos de textos. Hemos visto que son los textos continuos, que tienen un modo de leerse de un principio a un fin, y los textos discontinuos, que se leen según pues la orientación con la cual uno vaya entrando de manera abierta, sin tener un inicio o un final. Son, para decirlo y familiarizarlos, holísticos, es decir, que se pueden leer de cualquier manera. Esto se ve que, si bien la lectura crítica de todo texto exige el uso de las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras según el tipo de texto. Ahora bien, recordemos que los textos continuos y discontinuos se catalogan en 2 grandes grupos, los literarios y los informativos. Dentro de estos informativos tenemos los descriptivos, expositivos y argumentativos. Entonces, en los continuos literarios tenemos novela, cuento, poesía, canción, dramaturgia, y los literarios discontinuos, la caricatura y el cómic. En tanto, los informativos, en términos de continuos, tenemos ensayo, columna de opinión, crónica, y los discontinuos, etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso publicitario, manual, reglamento. Estos son los tipos de textos que se evalúan o están presentes en la prueba de lectura crítica de las pruebas saber, tanto la 11 como las que le preceden y como las que continúan. Bien, ya nos encontramos entonces aquí con esta tercera competencia, que reflexiona en torno a un texto y evaluar su contenido. Vamos a leerlo de una manera muy atenta para poder comprender lo que allí está. Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar un texto críticamente. Ya nos ubica el criterio principal, que es la crítica, evaluar un texto de manera crítica. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables textuales, y un etcétera. Se trata de la competencia propiamente crítica,
pero adviértase que exige un ejercicio adecuado de las dos anteriores. Es decir, para yo llegar a reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido, primero debo identificar los elementos locales que conforman un texto y asimismo poder relacionarlos para comprender ese mismo texto y pues posteriormente y retomando esta competencia, reflexionar en torno a él y asimismo evaluar su contenido. Tengamos en cuenta que en esta competencia se busca que lleguemos a valorar argumentos y estrategias que dan sustento a la generalidad del texto. Es decir, ya hay dos grandes diferencias. Primero, los argumentos y las estrategias. Recordemos que esto quiere decir que hay unos postulados o unas ideas centrales que se desarrollan en el texto según el tipo de texto y que hay unas estrategias, es decir, unos modos con los cuales se nos comparte esa intención textual y asimismo nos permite evaluar el texto. De modo que esto implica un ejercicio de valoración y formación de juicios complejos por parte del estudiante, en este caso podríamos decir lector, a partir de respuestas estructuradas y argumentadas bajo estrategias discursivas sobre ideas, temáticas, contenidos, personajes, imágenes y autores, tomando una postura crítica sobre el texto. Por consiguiente, hay que tener muy claro lo que aquí vamos a tocar. Estos son los elementos, digamos, como herramienta para poder evaluar el texto en tanto competencia. Entonces, juzgar el contenido de un texto, es decir, cómo yo enfrento el texto para poder dar una valoración. Recordemos que no es una valoración eh, que diga esto es tal así, sino ver cómo esa argumentación, esas ideas que están presentes permiten dar una generalidad en el texto. Distinguir un hecho, una opinión. Cuando decimos que distinguir un hecho, una opinión, es qué está ocurriendo en el texto y no lo que nosotros creemos, sino a razón de esas ideas, argumentos, poder evaluarlo de mejor manera. Captar sentidos implícitos. Cuando se dice que captamos sentidos implícitos, es qué de lo que hay allí le permite a uno, luego de inferir, decir que con certeza eso es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí con el texto, aviso, la lectura perjudica seriamente a la ignorancia. Leemos de manera textual, literal, y ahí encontramos un mensaje. Pero cuando vamos a distinguir, perdón, cuando vamos a captar sentidos implícitos, es qué es lo que está diciéndonos ahí. Pues que la lectura no perjudica porque sea mala, sino que perjudica en tanto que supera la ignorancia, es decir, la lectura nos hace menos o nos quita la ignorancia. Eso es lo que está diciendo captar sentidos implícitos. Juzgar la actuación de los personajes, por ejemplo, aquí para seguir con el tema, vemos perfectamente que en la imagen se ve un personaje que está pues con como una especie de escoba, que es lo que digamos está pintando y acaba de pintar esa imagen o ese mensaje, por decirlo así. Entonces ahí podemos juzgar qué acción está haciendo. ¿Es una acción de qué? De mostrar un mensaje a través de una denuncia en lo que podemos o espera se pueda generar como tal la lectura para no ser ignorantes. Analizar la intención del autor. Por ejemplo, aquí encontramos en la imagen que el autor nos está diciendo justamente ese mensaje, pero ¿cuál es la intención? Que con una imagen podamos decir que un elemento como la lectura, que es un acto y un hecho que permite pues superar, nos quita la ignorancia. Emitir juicio frente a un comportamiento, por ejemplo, para muchos esta imagen puede generar problemas porque si llegamos a traer a la realidad, ver una persona que está pintando de esa manera una pared puede generar un, una especie de debate o despertar algún tipo de desaprobación porque pues no estaría comillas bien visto que alguien comillas pinte una pared con un mensaje así, lo cual nos lleva a reflexionar sobre ello y valorarlo para decir qué juicio podemos decir sobre ese tipo de comportamiento.
y podemos juzgar la estructura de un texto. Por eso, aquí sabemos que el texto nos está dando una orden, aviso, la lectura perjudica, es decir, nos está diciendo de manera imperativa, es decir, como si fuera una especie de mando o de mandato, que eso nos quitaría o perjudicando seriamente a la ignorancia, nos dejaría un grado menos de ignorancia. Dicho esto, ya pasando, pues obviamente vamos a hacer lo que hemos venido haciendo en las clases anteriores, que es enfrentarnos a textos y evidentemente textos que, como veíamos anteriormente en la descripción y en las características de este tipo de competencia o esta tercera competencia en la que estamos reflexionando para evaluar el contenido del texto y evaluar el contenido del texto, perdón, veremos esa complejidad. Bien, entonces aquí estamos con un texto continuo, pues porque vemos que tiene un inicio, tiene un fin y está pues obviamente citado a través de una referencia. Ha sido tomado de un espacio. Bien, entonces dice así, lee el texto y responde las preguntas. Lo leeré. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que los recojan en sus obras. Esos mismos artistas nos censurarían por nuestros gustos. Perdón, esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudio de la vejez y la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él. Y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera aversión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego gran encanto. Tomado de Gromwich 2003, La historia del arte, Madrid, Random House, Mondadori. Como se pueden dar cuenta, este es un texto con una complejidad que nos lleva a leerlo de una manera mucho más detallada. Ya luego de leerlo, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, en el texto el autor hace referencia a Rubens para mostrar que A. A todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. B. El público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Y D. La inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. Ahora bien, la pregunta es clara. En el texto, el autor hace referencia a Rubens para mostrar qué es lo que nos está tratando de decir, qué es lo que el autor toma de este apartado en tanto lo que está hablando de Rubens para decirnos algo. Entonces recordemos que aquí, y obviamente dándoles el espacio para que ustedes puedan observar de nuevo el texto y lo contrasten con las preguntas para ver qué respuesta es tratar de ver esas estrategias y evaluar ese contenido para poder emitir el juicio y decir, esta es la respuesta por esta razón. Obviamente ustedes no van a decir la razón, porque la razón está dentro de alguna de eh, perdón, la respuesta y a la vez la razón está dentro de alguna de las, redundantemente diciendo, respuestas que están allí de las cuatro. Entonces hay que mirar ahí. Les voy a dar el tiempo para que lo lean o relean, ya pues obviamente aprovechando que he venido hablando y puedan así responderlo.
Y bueno, ya habiendo dado el tiempo, vamos otra vez a retomar las respuestas y cuáles podrían ser y para descartar y así llegar a la respuesta como tal. Entonces, en el texto el autor hace referencia a Rubens para mostrar que, vamos a ver qué habla de Rubens. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. O sea, nos está diciendo que en sí hay algo allí que nos está induciendo a tomar postura, en donde lo que está resaltando es la belleza de alguien y que es plasmada a través del arte. Entonces miremos qué allí podíamos tocar. A todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. B, el público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. C, algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. D, la inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nocivo. Hagamos un descarte. Inmediatamente no es la D, porque aquí vemos que en el apartado donde el autor está citando a Rubens, él en ningún momento está diciendo que sea nociva la inclinación por el arte en los temas bonitos. Entonces ya tendríamos que mirar cuál de las otras no podría ser y dejar un 50-50. Por ejemplo, no es la B, porque el público no es el que está exigiendo siempre que el artista refleje la realidad en los cuadros, es el autor el que está tratando de poner en manifiesto lo que él espera que le genera, en el caso de Rubens, le genera una inclinación hacia lo bonito y lo atractivo, y pues así el espectador pueda tomar esa situación. Entonces ya nos queda la A y la C. Miremos la A. A todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. O C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Si está hablando de artistas, eso quiere decir que ya inmediatamente estamos diciendo que lo principal es el autor, es decir, aquí la obra, es decir, quien la hace, Rubens. Rubens es uno de los tantos artistas que podemos decir plasman en sus obras los que les gusta ver en la realidad. Entonces podemos decir con certeza que la respuesta es la C. Es la C en tanto nos permite reconocer que los autores, como en el caso de Rubens, toman sus obras para plasmar algo que nos gusta ver en la realidad. Bien, vamos a la siguiente respuesta. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa un juicio de valor presente en el texto? A. Mientras Rubens dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. B. Los golfillos del pintor español Murillo tienen un gran encanto. C. Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. D. Para el público la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema. Entonces tengamos en cuenta muy presente ello, obviamente aquí dejando el espacio para que ustedes puedan leer el texto y así pues responder con mayor certeza esta pregunta. Y bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a retomar las respuestas y vamos a mirar cuál es la que nos da esa certeza. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa un juicio de valor presente en el texto? A. Mientras Rubens dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. B. Los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto. C. Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. D. Para el público la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa un juicio de valor presente en el texto? ¿Qué es un juicio de valor? Es una aseveración. Es lo que podemos nosotros mirar. ¿Qué es lo que está tratando de decirse aquí para poder retomarlo? Mientras Rubens dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. Eso podemos decir que es un juicio de valor certero. Los golfillos del pintor español Murillo tienen un gran encanto. ¿Se podría decir que este es un juicio de valor? Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. ¿Sería posible esto un juicio de valor o una certeza? Recuerde que estamos diciendo qué es el juicio de valor, distinto a una certeza.
Para el público la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema. Miremos, inmediatamente, Rubens dibujó la juventud a través de su hijo. Durero dibujó la vejez. Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Ahí vemos algunas diferencias, pero sabemos que está hablando en contraste, entonces no es un juicio de valor, entonces no es la A. Miremos la D, para hacer un orden un poco así arbitrario. Para el público la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema. Totalmente de acuerdo, porque aquí nos dice que de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza, no reside como tal en eso según la obra que nos está diciendo aquí, pero nos está tratando de decir que sí hay un encanto, que por eso a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que le gustaría también ver en la realidad. Entonces, esto es totalmente comprensible, por lo tanto no es un juicio de valor, porque está explícito según el texto. C. Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. Totalmente de acuerdo. Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Entonces es una certeza. Recuerden que aquí la pregunta es sobre el juicio de valor. El elemento a mirar es el juicio de valor. Entonces miremos los golfillos del pintor español Murillo, si tienen un gran encanto o no. Entonces nos dice, no sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego un gran encanto. Entonces nos está diciendo que tanto el autor tenga la misma idea de quien está apreciando el cuadro. Por tal motivo dice que no sabe, me refiero al autor, porque es lo que estamos evaluando, este juicio de valor, que el pintor Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, o sea, no puede decirlo porque sería viciarlo, pero él como espectador pareciera que no tiene una relación muy clara y pueda decir con certeza que eso es bello. Pero aquí no se resalta, pero tal como fueron pintados por él, es decir, por el pintor español Murillo, poseen desde luego un gran encanto, pero no nos dice certeza que es bello. No es lo mismo decir bello a que nos genere un encanto, pero no es lo mismo decir a que eso me genere un gran encanto. Entonces, por tal razón, podemos decir que es la B. Los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto. Ese es el juicio del valor. Ese es el juicio de valor que estamos buscando. No sabemos realmente, pero aparentemente, según el autor, el mismo pintor puede que haya tenido una noción de encanto y no sabemos si eso sea realmente bello para el espectador. Bien, entonces aquí vamos con este siguiente ejemplo que es un texto discontinuo. Permítanme un momento, le reduzco un poco el tamaño y ya pues estaremos abordando. Responda a las preguntas a partir del siguiente texto. Es traumatismos cansados por el tránsito, los hechos. Entonces ya vemos aquí que nos encontramos con un texto que tiene por título Traumatismos causados por el tránsito de los hechos, hecho por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tiene y goza de un gran reconocimiento y pues podemos verlo de esa forma. Entonces miremos que nos dice que cada año hay 1,24 millones de muertos por accidentes de tránsito, la primera causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. 3 de cada 4 fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Los países de ingreso medio solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Vehículos 52%, muertes 80%. Los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidente. Nos dicen que ingresos medios tienen un 20,1%. La probabilidad de morir por accidente de tránsito depende del lugar de residencia, en donde aparentemente hay una elevada tasa en África, siendo el principal de los 6 espacios que se están allí ofreciendo. El 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Nos dice que las motociclistas o los motociclistas es el porcentaje mayor, seguido de los peatones y por último un 5% de los ciclistas. Fuente: informe sobre la situación mundial de la seguridad vial en el 2013, presente en el portal que se está citando allí a propósito de la Organización Mundial
de la salud. Ahora bien, aquí vienen las preguntas y pues ya nos estaremos ubicando en la primera. A partir de la información presentada se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito A. Sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. B. Incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas al automóvil. C. Conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Y D. Sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. Recordemos que la pregunta nos dice, a partir de la información presentada, se puede afirmar que el autor de este texto discontinuo, que es una infografía, tiene como propósito, entonces estamos evaluando ello, ¿listo? Les doy el tiempo, voy a la imagen y pues solamente ustedes ya tomarán la respuesta correspondiente. Y bueno, vamos a mirar las respuestas. Entonces habíamos dicho que la pregunta es: a partir de la información presentada se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito A. Sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. B. Incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas al automóvil. C. Conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Y D. Sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobre y despacio. Entonces tengamos en cuenta que está hablando de los accidentes de tránsito, ¿cierto? Entonces eso ya nos debe decir que es la intención, es decir, mostrar. Podemos ver aquí por descarte, ya vamos a mirar cuáles se asemejan y no. Ya vemos que tenemos una semejanza entre la A y la D. Vamos a mirar la B. Incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas al automóvil. No, porque el tema central es son los accidentes de tránsito, no que utilicemos formas alternas al automóvil, entonces es descartada. C. Conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Sí, pero no es conmover. Y no es solo quedarse sobre los datos, sobre el número de accidentes de tránsito, sino todo lo que implican los accidentes de tránsito. Por tal motivo no es la C. Entonces quedamos entre la A y la D. A. Sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. Y D. Sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. Y aquí inmediatamente ya podemos ver que la D no es, puesto que no es solo sensibilizar al espectador si tiene que manejar sobre y despacio, no. Esa es una de las tantas condiciones que hay para que se genere un accidente de tránsito. Es particular, la generalidad es el accidente de tránsito. Entonces, por tal motivo es la A, sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. Recordemos que esa es la intención, accidente de tránsito. Ese es el propósito que está aquí implícito. ¿Y cómo? Desde la sensibilización. Por tal motivo podemos decir que el autor de la infografía busca presentar la información allí cuyo propósito es sensibilizar acerca de los accidentes de tránsito. Bien, pasemos a la segunda pregunta y con esta pues vamos terminando. De acuerdo con el contenido de la información presentada, ¿a cuál de los siguientes textos se adecuaría mejor la infografía? A. Una protesta ecológica en contra del uso de vehículos motorizados. B. Una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad. C. Una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida. O D. Un estudio sobre asesinatos según el género y la condición socioeconómica. Entonces, pues allí podemos ya dar espacio para que ustedes respondan. Y bueno, retomando, de acuerdo con el contenido de la información presentada, es decir, en la infografía, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? A. Una protesta ecológica en contra del uso de vehículos motorizados. B. Una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad. C. Una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida. D. Un estudio sobre asesinatos según el género y las condiciones socioeconómicas. No irnos tan lejos. La pregunta anterior ya nos va a dar indicios sobre cuál es la respuesta.
Inmediatamente sabemos que no es una protesta ecológica en contra del uso de vehículos motorizados, porque está hablando de accidentes de tránsito. No es por el uso de los vehículos motorizados que genere algún tipo de contaminación para llevar a una protesta ecológica. Entonces no es el contexto no es ese. D. Un estudio sobre asesinatos según el género y la condición socioeconómica. No estamos hablando de quién asesina, no estamos hablando de los accidentes de tránsito, de la situación. Por tal motivo no es la A ni la D. Entonces estamos entre una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad y C, una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida. Si la intención o el propósito es sensibilizar en torno a los accidentes de tránsito, pregunta, ¿estaríamos hablando de una campaña o de una exposición, para dejarlo más claro, sobre ese tema allí? Pues miremos. B. Una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad. No, no nos está hablando de la alternativa de movilidad, nos está hablando de la intención de accidentes de tránsito en tanto sensibilización. El contexto, entonces no es una exposición. El contexto, evidentemente, es la respuesta C. Una campaña. Están hablándonos desde una infografía para darle relevancia a una campaña en donde podemos preservar la vida y no perderla en un accidente de tránsito. Para promover quizá la adquisición de seguros de vida, ya valoraríamos otras cosas, pero lo que nos dice es el contexto, se adecuaría mejor la infografía. Por tal motivo es la C. Dicho esto, queridos estudiantes, damos por cerrada la sesión de hoy y obviamente que este material les sirva para responder la actividad que pues algunos no la han en las anteriores sesiones y actividades pues respondido a pesar de haber extendido fechas. Entonces pues que con esto les ayude mucho y ya nos veríamos en la cuarta y última sesión. De momento les extiendo un abrazo muy fraternal esperando que sea provechoso. Nos vemos pronto.